Bien, venimos hablando de lo que sucede en la actualidad y también convocamos a los políticos para charlar, inclusive los que no están en este momento teniendo cargos. Bien hablamos hace un tiempo con Mario Rodríguez, por ejemplo, también hemos hablado también con Gustavo Pulti, y en este caso vamos a hablar con el ex secretario de Gobierno. Estamos hablando de Alejandro Vicente, que lo tenemos en línea. Alejandro, bienvenido a la casa de Lucas Pérez, te saluda Micaela Escarimbolo también, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, primero gracias por el tiempo y preguntarte, Alejandro, ¿cómo vas llevando esto de la cuarentena? Porque me imagino que, a todos nos agarró de una manera que donde no nos esperábamos que pasara todo esto. Bueno, pero en primer lugar es un gusto siempre hablar con ustedes, tener una conversación, porque siempre es bueno poder dialogar. Bueno, la cuarentena la estamos llevando de la manera que uno mejor lo puede hacer. En el caso nuestro, cuidándonos en casa, saliendo lo menos posible, a medida que se fueron abriendo las posibilidades de hacer actividades al aire libre, disfrutando de poder salir a caminar, andar en bicicleta, con mi familia, con mi esposa sobre todo, que hacemos actividades al aire libre, y en lo laboral, ejerciendo la abogacía, con las limitaciones de tener un poder judicial cerrado, claro, atendiendo en gran mayoría a clientes a través de videollamadas o por teléfono, y bueno, tratando de que esta nueva modalidad sirva para tener el cuidado necesario y que esta crisis sanitaria la podamos sobrellevar del mejor modo, evitando riesgos, no asumiendo ningún tipo de situaciones que comprometan la salud nuestra ni de las personas con las cuales uno está habitualmente. Está muy bien, estamos hablando con Alejandro Vicente, ex secretario de Gobierno. Alejandro, es indudable que te voy a preguntar por la situación actual sanitaria y cómo ves cómo lo va manejando Mar del Plata en sí, la cantidad de contagios que hay, cómo ves esto de la Comisión de Reactivación Económica que se está dando también en la ciudad. ¿Qué opinión tenés al respecto? Yo creo que lamentablemente tenemos que convivir con esta pandemia. No podemos cerrarnos definitivamente. Creo que el gobierno ha tomado decisiones acertadas, como ir abriendo de manera paulatina un montón de actividades. Esta semana tuvimos la posibilidad de que se realice la prueba piloto para gimnasios y actividades artísticas, danzas, etcétera. Es decir, algo que estuvo durante más de 4 meses sin poder desarrollarse. Creo que el gobierno ha tomado muchas precauciones, pero bueno, es algo que uno no lo conocía, que no se tenía ningún tipo de experiencia anterior, y entiendo que han tenido que ir tomando decisiones sobre la marcha. En Mar del Plata, a medida que se fue testeando, se fueron conociendo más casos, y los focos que se han tomado, de acuerdo a la información oficial, están muy circunscriptos a hogares de ancianos, a centros hospitalarios. Entonces, donde ahí creo que deben tomarse los mayores recaudos y poner la mayor atención. Y bueno, como decía al comienzo, creo que tenemos que convivir lamentablemente con este foco o con esta pandemia, y tenemos que saber que lo importante es cuidarse, tomar toda la prudencia del caso de no asumir riesgos innecesarios, y de esa forma ir llevándola. Creo que el gobierno ha tomado buenas decisiones, y esta Comisión de Reactivación Económica que ha propuesto en su momento el concejal Carrancio, y que ha servido para ir saliendo del parate económico de la ciudad, ha sido una muy buena idea. Han tenido la posibilidad de ir reabriendo actividades que de otro modo hubieran quedado postergadas, y me parece que ha servido para motorizar la actividad económica de nuestro partido, General Porredón. También considero, y esta es una opinión muy personal, que si nos encerramos y solamente nos cuidamos y no desarrollamos ningún tipo de actividad, la enfermedad va a entrar por otro lado, que puede ser por la parte física o psíquica del ser humano. Entonces tenemos que ir haciendo evaluaciones y equilibrios entre reactivar la economía, desarrollar actividades y también cuidarnos en la parte de nuestra salud.
Está muy bien. Y Alejandro, vos sabés que me venía también la pregunta por el lado de, bueno, si bien todos sabemos la presión que implica esta pandemia que nadie se la esperaba en el mundo, pero digo, pensaba también en los problemas que está teniendo hoy el gobierno de Montenegro. Inmediatamente la seguridad es un tema que no solamente acá, sino en el AMBA también, con declaraciones cruzadas entre Bernie y Frederick también. Ustedes también han tenido ese problema en su mandato. Digo, ¿qué opinión tenés al respecto de lo que está sucediendo en el tema de la inseguridad? Bueno, la inseguridad es otro de los flagelos que está surgiendo a raíz de algo ya conocido, como fue la liberación de más de 4.500 convictos. Me parece que haber liberado en forma indiscriminada, que si no hubiera sido por la reacción popular mayoritaria de repudiar este tipo de decisiones, se hubieran tenido más presos en las calles. Eso ha dado lugar, a lo que hemos visto, un recrudecimiento de la inseguridad ciudadana. Y me parece que tienen que tomarse medidas, democráticamente hablando, de resguardar la seguridad de aquellas personas que estamos todos los días buscándole una solución a la pandemia y no permitir que aquellos que han sido liberados o que están en libertad por una cuestión de abrir las cárceles para evitar los riesgos, pongan en vilo la vida de quienes estamos transitando por esta situación. Nosotros sí tuvimos situaciones de inseguridad, pero también cabe recordar que durante la gestión del doctor Carlos Arroyo el índice delictivo fue bajando paulatinamente de lo que fueron los años anteriores a la asunción del gobierno municipal. Tuvimos un descenso importante en homicidios dolosos, también en traderas, y eso fue motivo de una importante decisión que había tomado Arroyo, que era de buscar resguardo en fuerzas federales para que estén en Mar del Plata. El gobierno de la provincia de Buenos Aires se ocupó muchísimo en ese momento y tuvimos, como les decía, un descenso brusco del índice delictivo. Y ahora estamos viviendo un flagelo que no queremos, que es poner en riesgo la seguridad ciudadana. Vos sabés que pensaba inmediatamente también en el contexto, ustedes en el final de su gobierno, del intendente Arroyo, ya había un distanciamiento con María Eugenia Vidal y Vidal se había mostrado encolumnado en favor más de Montenegro y con la llegada de los gendarmes también se hablaba de una Mar del Plata con mucho más seguridad, y viste que se armó una especie de chicana política en el medio donde se hablaba de que desde la provincia decían que era un capricho la llegada de gendarmes, por el lado de la Secretaría de Seguridad Oroquieta decía que se necesitan justamente la llegada de ellos. ¿Vos qué opinión tenés? ¿Para vos deben llegar los gendarmes nuevamente a Mar del Plata? No se trata solamente de una cuestión de cantidad, sino también de planificación. Hay que buscar cuáles son los problemas reales de la inseguridad en Mar del Plata, por dónde hay que atacarlos. Así lo llevó adelante tanto el anterior gobierno provincial como el anterior gobierno municipal. Se trabajó mucho más allá de algún distanciamiento, como vos decías, con la gobernadora, porque nosotros trabajamos codo a codo con el entonces ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. El intendente tuvo con él un acercamiento muy frecuente, también con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación, y se pudo lograr la baja o el descenso de los índices de delito en General Porredón. Pero yo creo que más que pensar en la cantidad de gendarmes, hay que pensar en la planificación de atacar los lugares o las zonas de mayor índice de inseguridad dentro del partido y planificarlo de acuerdo a la modalidad delictiva que hay. Así se trabajó en su momento y así hay que trabajar ahora. Yo no estoy en condiciones de decir cuántos gendarmes harán falta, si faltan 500 o sobran otros tantos, sino que lo que hay que decir es cómo se debe atacar planificando cuál es la modalidad delictiva que hay actualmente. Y no nos olvidemos que hay nuevas modalidades delictivas que vienen de la mano de esta pandemia. No solamente se trata del homicidio doloso, el arrebato, la entradera o
o lo que uno ve frecuentemente. Está habiendo otros tipos de delitos que se cometen producto de este encierro, que son los delitos derivados de la estafa, de la extorsión. Hace pocos días atrás vimos que se incrementó el uso de teléfonos o de conversaciones telefónicas para robar las contraseñas de las cuentas bancarias y de esa manera desvalijar a las personas que tenían dinero en las cuentas del banco. Ese es otro delito que está creciendo ahora, que también hay que desalentarlo y hay que trabajar sobre eso. Es decir, no se trata solamente de entender gendarmes en la calle porque hay poca circulación a comparación de lo que había un año atrás. Ahora hay otra modalidad delictiva sobre la que sí hay que trabajar, y este tipo de delitos que se están cometiendo, que son estafas o defraudaciones a través del robo de las contraseñas bancarias, es muy frecuente y se ha dado muchísimo en los últimos 2 meses. Alejandro, estamos hablando con Alejandro Vicente, ex secretario de Gobierno. Alejandro, te quiero consultar por algo puntual. Salió en las últimas semanas noticias en relación a el pedido de un monto, un cobro de un monto equivalente a las vacaciones no tomadas por parte de ustedes. También hubo una opinión por parte del municipio. Yo te quería preguntar de buena manera si no considerás que es un poco inoportuno, teniendo en cuenta el contexto que se está viviendo. No hubo ningún pedido, es un trámite que está ahí desde diciembre. Realmente lo pusieron en escena por una cuestión de querer afectar la imagen de las personas que nos están, que hemos sido funcionarios. Además es un concepto que se ha pagado a todos los funcionarios, una cuestión salarial que no tiene ninguna relevancia por estos tiempos. Me parece que fue más una puesta en escena de un solo medio de comunicación de la ciudad, producto de lo que se ha venido trabajando en el gobierno anterior, que no es darle ningún tipo de privilegios y considerarlo igual a todos. Y bueno, estas son las consecuencias. Si es el precio que hay que pagar, bienvenido sea, pero no ha habido ningún tipo de pedido, ni de oportunismo, ni mucho menos. Simplemente es un concepto salarial que quedó en pago en diciembre y que ahora lo puso en escena un solo medio periodístico de la ciudad, que ustedes ya saben que es el diario, que sale todos los días en la ciudad. Y Alejandro, ¿cómo anda el ex intendente? Porque yo también lo hablábamos con el equipo en la producción. Bueno, un Pulti que tampoco, un Gustavo Pulti, ex intendente, tampoco ha hablado en este tiempo, se ha llamado el silencio, y es un Arroyo que tampoco ha hablado. ¿Es una decisión tomada, pensada por parte del partido? ¿Cómo es su postura al respecto? Él estuvo cumpliendo todos estos meses, de marzo a la fecha, el aislamiento derivado de la imposición de la cuarentena obligatoria, y está trabajando en su casa, escribiendo, leyendo mucho. Yo he tenido con él varias conversaciones telefónicas, lo encuentro muy bien, lo he visto muy bien, por lo menos a través del teléfono. También estuvo haciéndose unos estudios médicos, de modo que está cumpliendo con el aislamiento, está compartiendo su pasión también, que es la lectura y la escritura. De las veces que me he comunicado con él lo he visto de muy buen ánimo. Está muy bien. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho el tiempo, como siempre, y sabés del respeto de este equipo periodístico. Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos, y del mismo modo es recíproco el respeto de mi parte hacia ustedes. Un abrazo grande. Estaba la palabra de Alejandro Vicente, ex secretario de Gobierno Municipal, hablando de la actualidad, de todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en Mar del Plata, y también dejando su reflexión al respecto de lo que pasa. Habló también del ex intendente Arroyo, y de cómo está pasando esta cuarentena también.